sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo relacionado al excedente que tenemos en las dos binacionales es algo que tiene fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento es muy corto. O sea, dependiendo de qué estimación hagamos, ronda más o menos entre 10 y 15 años más. Ahí está. Ingeniero, hola, Cecilia, otra vez. ¿Qué tal? No importa. Hola, soy Cecilia Llamosas, soy investigadora en la Universidad Nacional de Asunción, en el Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos, y en la Universidad de Sussex, en el Grupo de Investigación en Energía. Yo soy Freddy Genes, abogado, consultor e investigador. Actualmente estoy como director de investigación de la Universidad Politécnica Artística. También soy profesor de FIUNA, Derecho UNA y de la Escuela Judicial. Yo soy Daniel Ríos, soy ingeniero electricista y trabajo en el Grupo de Investigación en Sistema Energético de la Facultad Politécnica de la UNA. Yo soy el ingeniero Axel Benítez, soy ingeniero electricista, electrónico, y actualmente un espectador más. No soy ni funcionario público ni profesor por el momento. Sí, Paraguay tiene una política energética que fue difundida por decreto en 2016. Y además de eso tiene una agenda energética que trata de aterrizar los lineamientos establecidos a nivel macro por la política, ya a nivel más de corto plazo, ¿verdad? El problema que yo creo que existe más allá de atender los requerimientos de la población está en el enforcement que se le puede dar a esos lineamientos de la política energética, ya por una cuestión de ejecución institucional, ¿verdad? Sí, efectivamente, como dice Daniel, formalmente tenemos una política energética uniformada desde el año 2016. Antes de eso podemos hablar de la existencia de políticas sectoriales conforme a las distintas instituciones que integran el sector energético. Y por un lado tenemos la discordancia de criterios que se daban, por ejemplo, entre lo que es el sector eléctrico, el sector hidrocarburos, el sector biomasa. Y por otro lado también, si bien podemos de alguna manera festejar o ver como algo positivo el hecho que se haya finalmente elaborado esa política en el año 2016, también podemos hablar y hacer un poco esa culpa de por qué lo hacemos ahora recién, después de tanto tiempo. Entonces, ciertamente estamos llegando tarde y estamos todavía con la necesidad de materializar esa política energética nacional. De hecho, si vemos, digamos, lo que fue la historia de esas políticas energéticas, en el año 92 ya teníamos una buena política energética que sacó la Secretaría Técnica de Planificación, el ¿verdad? Plan Nacional El Energético. Plan Nacional Energético. Después vinieron 2 intentos más, y hay que decir que también siempre hubo mucha participación de consultorías internacionales. Y recién con esta tercera política hubo participación, digamos, de la academia, y eso también podemos pensar que tuvo un impacto en el hecho de que se haya materializado como decreto, como algo que está en vigor, ¿verdad? Además del hecho de que la mesa energética ya estaba también existiendo, ¿verdad? Yo creo que nos falta justamente el training, ¿cierto? Nos falta, y en la política energética, básicamente lo que se revela es la falta de una política de Estado. O sea, la falta de política de Estado, no solamente del actual gobierno, sino de los anteriores. Nuestra falta de planificación país, de no tener definido un país de medio largo plazo, y al no tener una política de Estado, perdemos las ocasiones. Por ejemplo, hemos desaprovechado el hito de negociación, por ejemplo, de Yacyretá, que es tan o igual o tan importante como va a ser el del hito de Itaipú 2023. Yo lo que veo es esa falta de training, falta de compromiso, de involucrarnos como profesionales, digo. De cualquier manera, yo creo que es loable y tenemos que reconocer el esfuerzo que se hizo entre los años 2013 y 2016 con el Plan Nacional de Desarrollo, que es un poco la política pública macro de la cual se tienen que desprender las otras.
En materia energética, también en el año 2013 se hizo la prospectiva energética, un poco que nos sirve para ver dónde estamos parados y cómo nos proyectamos. Entonces hubo como un movimiento interesante entre esos años y bueno, en este momento estamos un poco en lo que es en lo que implica la ejecución de esos instrumentos de planificación en esta materia. Y de por ahí lo que falta también, o lo que se ve en otros países, por ejemplo, que ha sucedido, es que falta como un evento catalizador que dispare un poco la acción concreta para llevar eso a la urgencia que se merece, ¿verdad? Si tenemos el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Uruguay tuvo una crisis gigante en términos de generación allá a mediados de los años 2000 y directamente se quedaron sin energía y tuvieron que empezar a importar. ¿En qué derivó eso? Que derivó que hubo una gran concertación política donde se pusieron las pilas, como se dice, los tomadores de decisiones. Salió una política energética en el Uruguay que realmente puso de cabeza el sistema y se llegó a una tremenda inversión en renovables que hoy hace que Uruguay tenga un superávit que esté, digamos, que esté exportando al Brasil, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tenemos una política energética, lo que nos falta es realimentar esa política. El tema por ejemplo, la sustitución de importaciones en materia energética. ¿Por qué, siendo que somos un país, en teoría, el primer exportador mundial de energía eléctrica, sin embargo, el peso en nuestra matriz es apenas el 16%? ¿Por qué tenemos que importar gas? 17 desde el 2019, subió un poquito. Bueno, pero en realidad no mueve el amperímetro, como decimos los electricistas. Tiene que haber una decisión política, pero basado en temas reales. No es seguir una decisión política que no tenga un sustento. Lo primero que hay que hacer, yo creo, que es el diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, ¿cómo podemos empezar el tratamiento? Si bien los técnicos, nosotros sabemos esos problemas, conocemos esos problemas, la población en general, en primer lugar, no le interesa, porque tiene preocupaciones más urgentes, por ejemplo. O ve como algo muy abstracto. Claro, o ve como algo muy abstracto, o no sabe de qué se está hablando, no le llega, y por consiguiente a los políticos muchas veces no les interesa, porque a la población no le interesa, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones importantes es empoderar, esta palabra que se usa mucho, pero es cierto, empoderar a los políticos con los temas correctos, con los temas acuciantes y urgentes, ¿verdad? Y sobre todo empoderar a las instituciones que tienen la batuta, que no tienen fondos hoy en día. No hay plata, básicamente, para las inversiones que sabemos son urgentes. En primer lugar, yo pensaría en las personas respecto a este aprovechamiento, asegurarnos de que todos los habitantes de este país puedan utilizar la energía eléctrica, una energía eléctrica de calidad, que no estemos dependiendo de los efectos climáticos y, por supuesto, el acceso también a las otras energías. Pero sobre todo, buscar los mecanismos para aprovechar la energía eléctrica respecto a la cual en este momento tenemos el excedente, ¿no? La industrialización respecto a aquellos sectores donde esto es posible. La energía eléctrica no es tampoco una panacea, no podemos hacer una sustitución en todos los sectores. Entonces, respecto a aquellos sectores donde es posible esta sustitución, realizarlo, el sector transporte creo que sería el primero, y después establecer los mecanismos como para convertir esa energía en una industria pujante que Paraguay no la tiene. Hay otros varios condicionantes u otros factores que hay que también considerar a la hora de desarrollar estas estrategias. Por ejemplo, el marco institucional, por ejemplo, las buenas prácticas de los usuarios, ¿verdad? Y además, si nosotros vemos, por ejemplo, el ranking del Banco Mundial del país, digamos, desde el punto de vista de ser atractivo para las inversiones, la disponibilidad de energía está en el 6º lugar. Hay otros 5 elementos que Paraguay tiene que eliminar primero como para poder preocuparse recién de la electricidad, y es algo obvio porque nosotros el excedente que tenemos de energía no es actual. Nosotros por 50 años tenemos excedente energético y evidentemente no pudimos dar ese salto a nivel disruptivo. Y es algo que hablamos con nosotros con el profesor Jeffrey Sachs en marzo pasado, y él decía que básicamente para poder aprovechar la energía, en términos de los retos, para poder que esa energía se convierta en desarrollo, hace falta 3 tipos de inversiones. Inversión en infraestructura, pero luego inversión en seguridad jurídica e inversión para atraer
negocios para atraer inversión. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo relacionado al excedente que tenemos en las dos binacionales es algo que tiene fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento es muy corto. O sea, dependiendo de qué estimación hagamos, ronda más o menos entre 10 y 15 años más. Ya tenemos muy poco tiempo para aprovecharlos. Lamentablemente recién ahora nos ponemos a discutir y hablar de estos temas. Bueno, ahí sobre vos lo que estás diciendo, y por eso yo hablaba de aterrizar todo lo que se habla. Porque se habla, por ejemplo, de que, vos lo acabas de decir, 16-17% de nuestra matriz es energía eléctrica. Y se habla de falta de inversiones. Pero sin embargo, la potencia instalada que tiene Ande en alta tensión casi triplica el pico de la demanda. Entonces no es un problema de inversión, es un problema de calidad de inversión. Nosotros podemos utilizar energía eléctrica que no hemos usado. No es problema, déjame que termine. Las no es lo que duran las inversiones hay que tener en cuenta. No, o sea, hoy se puede instalar, vos podés instalar una planta solar, quizás en un año, financiado al mismo costo, por ejemplo, que Presa igual son $1.500 el kilovatio instalado, con financiamiento, todo, y podés tenerlo funcionando en un año, en 18 meses. Algo que yo creo que no podemos discutir es que se tiene que empezar a usar la energía eléctrica. Yo creo que son dos cosas que no se contraponen. O sea, por un lado, ver qué hacer con la energía que tenemos actualmente, pero por otro lado, empezar a proyectar, empezar a invertir, empezar a fomentar otras fuentes de energía es algo que no podemos esperar mucho tiempo. Siempre vamos a necesitar energía. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que implica generación de nuevas energías es algo que lleva mucho tiempo. Entre que planificás y ejecutás, el tiempo que necesitas es mucho, y aquí los 10 o 15 años de excedente realmente no van a ser suficientes. Y más considerando lo que es la estasis del sistema acá. Exacto. Es decir, yo concuerdo con Freddy en el sentido de que debemos priorizar las inversiones urgentes, pero no por eso sacar el ojo del futuro. De hecho, que si miramos la perspectiva energética, en el año 2025 ya tendría que estar ingresando nuevas fuentes de energía. Sí. Y sin embargo, nosotros hoy, a 4 años, todavía no se avisora. Bueno, acá tocamos un tema, el tema del momento, ¿verdad? De hace un tiempo. Y es un tema que depende del cristal con que se lo mire, siempre el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Lo que yo puedo ver, según los esfuerzos que vi que hizo el gobierno, quien es el encargado de de encaminar la negociación, yo vi que la Cancillería conformó un grupo asesor ad honorem, que fue, digamos, tuvo sus reuniones dirigidas y sacó un documento, digamos, resultado de eso. También se conformó a nivel de Poder Ejecutivo, coordinado por el ministro del Gabinete Civil, un equipo negociador en sí que también sacó un documento que fue luego facilitado a la Cancillería. También el Congreso tiene una comisión de acompañamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que al menos a nivel institucional, los equipos, los cuadros se están conformando. Las preguntas que están siendo abordadas, me parece a mí que son las que corresponden. En términos formales o de evidencia tangible, los pasos que se dieron fueron correctos en el sentido de que por primera vez y mucho antes de que nuestros pares, nosotros tenemos un cuadro en el cual podemos mirar y podemos, por lo menos hay un responsable por el proceso, ahí están los nombres bien identificados de quienes participan, e incluso Cancillería publicó más de 200 páginas resumiendo los trabajos, y yo creo que muy poca gente se va a tomar el trabajo de mirar, ¿verdad? Entonces, yo creo que como nunca hay material y hay lo que se llama accountability, es decir, hay a quién reclamarle, ¿verdad? Entonces, por primera vez estamos preparados, la cancha está dibujada, como persiguiendo con la analogía del fútbol, ¿verdad? Sí. Y están también las instrucciones, en el sentido que están todas las reflexiones, las preguntas correctas, se abordaron más de 40 preguntas estratégicas en esos documentos que están publicados. ¿Habrán otras cuestiones estratégicas que tienen que haberlas en secreto? Por supuesto, ¿por qué? Porque se trata de una negociación internacional, no podemos tampoco, como decía un profesor nuestro, puede decir quién va a chutar el penal, pero no hacia qué lado va a chutar el penal, ¿verdad? Sí. No puedes estar revelando al público hacia qué lado va a chutar el penal para que estén todos contentos. Claro. Es un tema muy instalado y como dijo Daniel, es un tema del momento. También coincido plenamente en que la conformación, tanto del equipo negociador por el decreto, que a su vez
tiene por antecedente esa comisión asesora, como también la creación de una comisión especial de acompañamiento y seguimiento del Congreso. Me parecen instancias sumamente interesantes, pero nuevamente yo en este punto, y aquí ya hablando de una cuestión bien objetiva, he hecho en falta un ministerio de energía. O sea, nuestra posición, nuestras posibilidades, si hubiésemos tenido un ministerio de energía al momento de enfrentar esta revisión del anexo C, hubiese sido diferente. Eso es por un lado. Por otro lado, una cuestión objetiva también es el hecho que así como está el tratado, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta revisión no significa la posibilidad que cada uno de los países diga quiero esto y que el otro le tenga que dar, sino como dice su nombre, es una negociación. Entonces, así como están las cosas, la continuidad del funcionamiento de la hidroeléctrica conforme a la estructura y al diseño del Tratado de Itaipú y sus anexos, realmente le beneficia a Brasil. O sea, Paraguay es la parte más débil en esta negociación en cuanto a lo que es la estructura jurídica. Por otro lado, nosotros todavía no tenemos esa capacidad de utilizar toda la parte de ese 50% del potencial que nos corresponde. Entonces todavía dependemos de Brasil en cuanto a lo que implica esa cesión obligatoria. Paraguay tiene que concentrarse en sacar el mayor valor posible de esa negociación, sea cual sea, no solamente en términos monetarios, sino en términos de lo que implique la negociación de 2023 para su desarrollo en el futuro. Yo creo que tenemos que ganar el partido. O sea, yo soy, por ejemplo, enemigo del famoso win-to-win, de la boca para afuera. No puede existir un win-to-win en Itaipú después de que el Brasil llevó el 92% de la producción y nosotros el 8%. Por eso digo, hay que ganar el partido. No es jugar bien. Yo creo que tendríamos que aprovechar esta ocasión para fortalecer el concepto de lo que es la integración energética, para entender que Itaipú integra todo ese entramado de lo que es el sector energético a nivel regional y también una oportunidad para hablar respecto a la posibilidad de la libre venta de la energía a todos los países, en particular a los que integramos el Mercosur. Mejor educación, mejor salud, mejor protección social, mejores condiciones de negocio, mayores empleos, pensando en los niños que no están todavía ahora y que van a estar acá en 2040.